Entonces, lo que les decía, esto es lo último que les decía, vamos a atacar a interiorizarnos en esta parte nueva de la fenomenología magnetostática, pero ya quería que en este pantallazo ya se lleven la idea de que en realidad, entonces, una carga de prueba, si hay fuentes de campo eléctrico y fuentes, o sea, si tengo imanes por ahí dando vueltas o corrientes, una carga que se esté moviendo, porque la carga de prueba tiene que tener una velocidad, va a también experimentar una fuerza de origen magnetostático, porque se está moviendo en presencia del campo magnético generado por estas fuentes que ahora vamos a ver cómo es exactamente esta relación, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, de todo esto, o sea, tenemos varias cosas. Primero, como me preguntaba recién, no sé quién, eh, tenemos que entender, bueno, qué son las fuentes y cómo es que una fuente produce campo magnético. ¿Eh? Y después podemos ver esta parte de acá. Si yo asumo que tengo un campo magnético en algún lado, bueno, una carga de prueba que se está moviendo, ¿cuál es la fuerza que experimenta? Y charlar sobre esto. Entonces, vamos a empezar por esta parte que está acá. Vamos a relegar un poquito para más adelante el tema de la fuente, ¿no? Y vamos a pensar que ya tengo un campo magnético generado por algunas cargas, por algunos imanes o por algunas cargas eléctricas en movimiento, unas corrientes, no importa, y tengo una corriente de prueba en esa región. Bueno, ¿qué es lo que le sucede a esa corriente, a esa carga de prueba? Bueno, entonces, supongamos una carga de prueba, Q, que se mueve, esto es importante, se mueve en presencia de fuentes que generan un campo B. Entonces, estas líneas de campo son las mismas líneas de campo que habíamos visto antes, pero ahora están asociadas a un campo magnético. ¿Está? Entonces, son líneas tangentes en todo punto del espacio al campo magnético que está producido por fuentes en esta región del espacio, ¿no? Entonces, en este caso en particular, es un campo magnético homogéneo, B, que es este que está acá, que tiene esta dirección. Y supóngase que tengo esta carga, Q, que se está moviendo en el plano este, con esta dirección, en la dirección B, ¿no? Entonces, esta es la situación que quiero analizar. Una carga de prueba Q que se mueve en presencia de fuente que genera un campo B. Entonces, experimentalmente se verifican varias cosas. Primero, que la magnitud de la fuerza, va a aparecer una fuerza, que ahora vamos a ver qué sentido tiene y qué intensidad tiene, pero experimentalmente se verifica que la magnitud de la fuerza es proporcional a Q, a la velocidad a la que se mueve y al campo magnético al campo magnético al que está sometido. ¿Está bien? O sea, si en lugar de Q fuese una carga de 2Q, la fuerza sería el doble. Y si se moviese la mitad de rápido, la fuerza sería la mitad. ¿Está bien? Bueno, otro punto importante es que la magnitud de la fuerza también depende del ángulo entre el desplazamiento, o sea, entre la velocidad y la dirección del campo magnético en el punto donde está pasando la partícula. Por ejemplo, si yo tengo que la partícula esta se mueve con esta velocidad forma un ángulo phi con la dirección de B, bueno, la magnitud de la fuerza va a depender del ángulo. ¿Está bien? Va a depender del ángulo. Y va a ser cero si phi es 0, y va a ser máxima si phi es pi sobre 2. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver acá. Y finalmente, estas dos observaciones experimentales tienen que ver con la magnitud. Cualquier cosa, por favor, me preguntan, por el chat o abren los micrófonos. Y entonces, estas dos primeras tienen que ver con la magnitud, y la tercera tiene que ver con, bueno, ¿en qué dirección está la fuerza? Bueno, la fuerza resulta que tiene la dirección perpendicular al plano definido por la velocidad, o sea, por el desplazamiento, y por v. La velocidad y v son dos vectores, ¿está bien? Y como son dos vectores, a menos que sean colineales, pero si no son colineales, me definen un plano, ¿no? El plano que los incluye al vector v y al vector desplazamiento por unidad de tiempo, que es el vector velocidad. Bueno, la fuerza tenía una dirección perpendicular a ese plano, ¿no?
esta característica en particular es la que hace un poco más trabajoso imaginar cómo son las cosas, cómo son los efectos de esta fuerza magnetostática, porque involucra este tipo de situaciones. Tengo el desplazamiento por un lado, el vector por el otro, el vector campo magnético, y la fuerza que es perpendicular al plano de los dos, ¿no? Ahora, matemáticamente hay una forma muy compacta de incluir todas estas observaciones experimentales. Matemáticamente se observa que la fuerza que siente esta carga Q que se mueve con la velocidad de v corta, esta que está aquí, resulta Q veces el producto vectorial, ¿se acuerdan el producto vectorial entre dos vectores? Entre el vector velocidad de la partícula y el vector campo magnético, perdón, en el punto donde está la partícula, ¿no? Este producto vectorial, si ustedes recuerdan, el producto vectorial entre dos vectores es otro vector que tiene módulo igual a el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo entre los dos, y que tiene dirección perpendicular a los dos vectores. ¿Está bien? Entonces, la dirección es esta, y el sentido, o sea, hacia arriba o hacia abajo, para asignar el sentido, uso una convención que seguramente ya, no sé si la conocen, no les veo las caras, pero es la regla de la mano derecha. ¿Está bien? La regla de la mano derecha, que ahora vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Lo primero que quiero decirles entonces es que la utilización de este producto vectorial es la que hace que acá aparezca bueno, el seno entre estas dos direcciones. ¿Está bien? De hecho, si ustedes hacen B por el seno del ángulo, si ustedes consideran este triángulo, B por el seno del ángulo, este ángulo que está acá es el mismo que está acá. ¿Está bien? Así que B por el seno del ángulo es igual a este cateto, al cateto opuesto al ángulo, que es la B perpendicular. Lo que quiere decir esto es que una partícula va a sentir fuerza magnética siempre y cuando se esté desplazando con una componente que sea perpendicular al campo magnético. Si el desplazamiento es a lo largo del campo magnético, seno de phi es 0, o sea, no tengo B perpendicular, y la fuerza magnética es 0. La fuerza magnética es proporcional al desplazamiento en la dirección perpendicular al campo magnético y la velocidad. ¿Está bien? O sea, si la partícula se desplaza en la dirección de B, no experimenta fuerza, ¿no? Porque phi sería 0 y B por seno de phi sería 0. Todo esto sería 0. Y por otro lado, en todo momento, por el hecho de que viene de un producto vectorial, como vector, la fuerza, como es producto vectorial de la velocidad por el campo magnético, es perpendicular, va a ser siempre perpendicular al desplazamiento y al campo magnético. Entonces, en todo momento, la fuerza, en particular, va a ser perpendicular al desplazamiento, ¿no? En particular va a ser perpendicular al desplazamiento. Por lo tanto, en todo momento, la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares. Por lo tanto, el efecto de la fuerza no va a ser acelerar a, ¿cómo se llama? A la partícula, sino cambiar la dirección. ¿Está bien? La fuerza magnética altera la dirección del desplazamiento. A ver si. ¿Me están viendo ahora? A ver, aparecí. Sí. Bueno, entonces, ustedes tienen una partícula que se mueve en esta dirección. ¿Está bien? Como dice en el plano. Si hubiera un campo magnético así, aparecería una fuerza perpendicular, siempre es perpendicular a la velocidad. Y por lo tanto, el efecto de esta aceleración que aparece es el de cambiar la dirección, ¿tá? Cambiar la dirección del desplazamiento de la velocidad, ¿tá? Pero no su módulo. ¿Tá? Entonces, como F
es perpendicular a la velocidad, la fuerza magnética lo que va a hacer es alterar la dirección del desplazamiento, pero no cambia el módulo de la velocidad. Lo que quiere decir es que no hace trabajo sobre la partícula, porque en todo momento la fuerza es perpendicular al desplazamiento por unidad de tiempo. O sea, pero el desplazamiento, entonces no hace trabajo. Y como no hace trabajo, no la acelera. No cambia la magnitud, perdón, no cambia la magnitud de la velocidad de la partícula. ¿Está? Actúa como una fuerza centrípeta, simplemente, que le cambia la dirección, porque siempre es perpendicular al desplazamiento. Cuando yo hablo de velocidad, y cuando yo, usando la noción de velocidad, digo desplazamiento, porque en realidad la velocidad es desplazamiento por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, la velocidad me dice en qué dirección se va a desplazar la partícula en un intervalo de tiempo cortito, pero en definitiva es el desplazamiento por unidad de tiempo. Por eso a veces yo hablo de desplazamiento cuando menciono velocidad. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a ver ejemplos para que quede claro, pero si tienen alguna pregunta la podemos tramitar ahora. Si no, seguimos. Entonces, asumimos que desde el punto de vista experimental, esta es la manera correcta de describir lo que está pasando. Involucra un producto vectorial entre la velocidad de la partícula y el producto vectorial con el campo externo en el que está desplazándose. Y en cuanto a unidades, las unidades de esta cantidad de campo magnético tienen que tener unidades, fíjense, de fuerza por unidad de carga por unidad de desplazamiento de velocidad, ¿no? Porque cuando dimensionalmente multiplico esto, me tiene que dar newton, me tiene que dar unidades de fuerza. Entonces B tiene que tener unidad de fuerza sobre unidad de carga sobre velocidad. O sea, newton sobre coulomb metro segundo. Esto es lo mismo que, fíjense que acá me podría pasar un coulomb sobre segundo, así que es newton sobre ampere por metro, es lo mismo. Y esta cantidad se la llama Tesla. Esta cantidad se la llama Tesla. Esta unidad se la llama Tesla, newton por ampere por metro. Ahora, para poner esta fenomenología, o sea, muchas veces la definición de una unidad tiene que ver con la utilidad, o sea, la escala característica de los fenómenos relacionados con ese parámetro físico. En este caso, si pensamos en el campo magnético terrestre, el campo magnético terrestre tiene sobre la superficie de la Tierra una magnitud de más o menos 10 a la menos 4 Tesla. Entonces, si uso esta noción para medir campo magnético, el campo magnético de la Tierra es muy chiquitito. Por eso, en general, para hablar de campos magnéticos naturales, campos magnéticos terrestres, se usa otra unidad que se llama Gauss. Un Gauss es 10 a la menos 4 Tesla, ¿no? Los imanes fuertes, o sea, tecnológicamente se pueden armar electroimanes muy fuertes, que fíjense, son 3 o 4 órdenes de magnitud más grandes que el campo magnético terrestre, son del orden de 0.1 a 0.5 Tesla. Estos son imanes fuertes. Pero cuando hablamos de fenómenos terrestres, digamos, usualmente usamos la comunidad de Gauss. Perfecto. Entonces, les dije que la fuerza viene en realidad un producto vectorial entre dos vectores, el vector velocidad y el vector desplazamiento v, multiplicado por la carga. Entonces, en esta situación, por ejemplo, para ver cómo viene el producto vectorial, yo sé que la dirección de la fuerza va a ser perpendicular al plano definido por el desplazamiento por la velocidad y el campo magnético, ¿no? Pero ¿qué dirección? ¿Por qué lo puse para arriba? Bueno, ahí estoy asumiendo una convención asociada con lo que se conoce como la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha me dice lo siguiente. Pongan todos la mano frente a la pantalla y funciona de la siguiente manera. Con los dedos, esto funciona solo con la mano derecha. Con los dedos, vayan atravesando los vectores en el orden que aparece en la fórmula. Por ejemplo, en la cuenta,
primero aparece la velocidad y después aparece el campo magnético. Entonces, enganchen con la mano derecha, primero el vector velocidad, córtenlo, y después el campo magnético. El sentido en el que acá apuntando el pulgar es el sentido que le tienen que dar al vector originado por ese producto vectorial. Entonces, si hacen eso acá, fíjense que en esta situación le queda para arriba. Si la partícula se estuviera moviendo en esta dirección, y vuelven a repetir eso, o sea, siempre tienen que cruzar con los dedos de la mano derecha, primero a la velocidad y después al campo magnético. Si hacen eso acá, los dedos se les van de esta manera y el pulgar les queda para abajo, y eso quiere decir que la fuerza acá tiene sentido hacia abajo. ¿Está? Esto me gustaría que estén con las cámaras prendidas, así en estos momentos estaría viendo cómo están así, pero a lo largo de esta parte de la materia van a estar mucho haciendo esto. Acuérdense que siempre tienen que usar la mano derecha, es una convención, porque si usaran la otra estarían usando otra convención, pero sería la contraria, ¿no? Entonces vamos a convenir en usar siempre la regla de la mano derecha. Ahora, una cosa interesante es que si tuviera una partícula en lugar de positiva, una partícula negativa, ¿está bien? La fuerza, ¿cómo la consigo? Bueno, tengo que hacer el producto vectorial de velocidad por campo magnético, que en este caso, no sé eso, si algún compañero o compañera te pueden decir. Eh, bueno, sigamos. Fíjense esto que les quiero decir. Si la partícula fuese negativa, claro, lo vieron de manera abstracta. Ahora lo van a ver. Exacto. Bueno, si la partícula fuese negativa, la fuerza se calcula igual. Q por B por B. La velocidad producto vectorial del campo magnético, si ustedes hacen eso con la mano derecha, les va a dar para arriba. Pero como tienen Q acá adelante, y en este ejemplo Q es negativa, la fuerza termina dando para abajo. ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál es la diferencia entre esto y esto? Usé la regla de la noche de la misma manera, lo que cambia es que el signo de Q, en esta situación, me da vuelta el vector que sale del producto vectorial B por B. ¿Está bien? ¿Sí? Alguien ponga así o diga así. Sí, está. Bueno. Entonces vamos a ver un primer ejemplo, ¿no? Entonces, la fuerza, lo que vimos hasta ahora es que esta es la fuerza magnética que sufre una partícula en presencia del campo. Fíjense que si la partícula estuviese en reposo, no sufre ninguna fuerza magnética. O sea, podría haber fuentes de campo magnético, pero la partícula ni se mosquea, porque es raro eso también. Esta interacción solo se prende, no solo si el objeto tiene carga, sino si se está moviendo. ¿Sí? Si no se está moviendo. Y lo que vimos es que como la fuerza resulta perpendicular al desplazamiento, no hace trabajo sobre la partícula. Lo que quiere decir es que no puede alterar su energía cinética, por lo tanto no la puede acelerar. A lo sumo le cambia la dirección, pero no le cambia su energía cinética, no le cambia el módulo de la velocidad. Entonces, miremos esta situación. Yo tengo una partícula, esta que está acá, positiva, que está moviendo en una región del espacio donde tengo un campo magnético generado por otras fuentes que entra a la pantalla. Y la partícula en este momento tiene esta velocidad. Entonces, regla de mano derecha, tengo que hacer velocidad, enganchar la velocidad, el campo magnético, o sea que el campo magnético entra a la pantalla, y no voy a avanzar hasta que me digan que todos estamos de acuerdo que la fuerza queda entonces de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? En este No, punto. no, mirá, me cuesta mucho a Há- mí visualizar cosas en 3D. A ver si lo Háganlo, puedes hacer, háganlo. ¿no? Hagan la Ok. regla. Con los dedos de la mano derecha, pinchen el campo, el vector velocidad, y después busquen pinchar el campo magnético, que en este caso es una flechita que entra a la pantalla. Y les va a quedar el Así, pulgar hacia ahí va. arriba. ¿Sí? ¿Éxito? Sí, sí, ahí lo vi. Bueno, entonces acá. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Como la fuerza es perpendicular a la velocidad, va a haber una aceleración hacia arriba, ¿está bien? Que la estoy dibujando con el movimiento este.
que lo que va a hacer es cambiar la dirección, como es perpendicular a B, va a cambiar la dirección de B. ¿Se acuerdan del movimiento circular? Una aceleración perpendicular a B cambiaba la dirección de B, pero no alteraba su módulo, por lo tanto, lo que está pasando es esto que está acá, altera la dirección del desplazamiento. Y entonces la partícula va a sentir, se va a curvar, ¿no? Va ahora a desplazarse en el siguiente intervalito de tiempo en una dirección que no era esta, sino ahora esta que está acá, y en el instante siguiente lo mismo, en el instante siguiente lo mismo, y cuando esté acá, de vuelta, nuevamente en este punto, la velocidad tangencial es esta, ¿está bien? Y en este punto, si ustedes hacen lo mismo, enganchan al vector verde de velocidad con los dedos, pinchando al campo magnético que está por ahí para adentro, les va a quedar que la fuerza es así ahora. ¿Está bien? Es así. Nuevamente, esta fuerza es perpendicular, obviamente, al desplazamiento, por lo tanto va a producir de vuelta un cambio de dirección, de desplazamiento, y como la fuerza siempre se mantiene constante, porque estoy en una región de campo constante y no alteré la magnitud de la velocidad, simplemente le cambié la dirección, la fuerza siempre va a ser la misma, ¿está bien? Con la misma magnitud, y entonces voy a lograr una fuerza centrípeta. Fíjense que todas las aceleraciones apuntan hasta este centro de curvatura, y por lo tanto lo que voy a tener es que la partícula va a quedar haciendo un movimiento circular. Va a quedar atrapada en esta región del espacio. ¿Está bien? Y para que no sea un movimiento circular, la fuerza debería ir cambiando, porque acá es siempre la misma, entonces Acá no siempre la sentido. misma. Entonces, en este caso tenemos una aceleración centrípeta constante, y lo que hace eso esto es generar una trayectoria circular, ¿está bien? De un radio dado. El radio va a depender de varias cosas, ahora vamos a ver. Pero lo que estoy seguro es que va a ser circular. Esta fuerza, entonces la fuerza magnetostática actúa como una fuerza centrípeta, porque provee una aceleración hacia el centro de la circunferencia, ¿no? Ahora, vamos a ver el radio. Entonces, yo sé que la ecuación dinámica para esto es la de Newton, y en intensidad, la fuerza yo sé que es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intensidad de la fuerza? O sea, el módulo de la fuerza. Si yo tomo módulo, acá, fíjense que estoy en un caso donde la fuerza, no, perdón, donde el campo magnético y B son perpendiculares, así que esto es 1, en este caso en particular. Así que el módulo es Q por módulo de la velocidad por módulo del campo magnético. Q de corta por campo magnético. Y esto tiene que ser igual a la Perdón, masa. ¿qué es una? Que 1 es me perdí. Ah, el ángulo. pi es pi sobre 2. Seno de pi sobre 2 es 1, en este caso, porque la velocidad, en este ejemplo, la velocidad y la dirección del campo magnético son perpendiculares. Bueno. Perdón, no veo cuál sería el campo magnético. Ah, perdón, fíjate. ¿Ves? Sí, perdón. ¿Ves las crucecitas estas? Sí. Pensá que es la manera que tenemos gráficamente de señalar de que el campo magnético está entrando a la pantalla. Entonces, Ah, pensá en una ok. flechita y es como la parte de atrás de la flechita. Está bien, gracias. Sí, es una convención gráfica. ¿Está bien? Bueno. Eh, claro, la situación era esa. El campo magnético estás en una región donde el campo magnético entra a la pantalla. Bueno, entonces dinámicamente lo que tiene que pasar es que la aceleración que se produzca, o sea, en cuanto a módulo de esa aceleración, que ya sé que es una aceleración centrípeta, tiene que ser tal que cuando la multiplico por la masa tiene que ser igual al módulo de la fuerza. Esto es lo que me dice Newton. ¿Está bien? Entonces, pero en un movimiento circular, ustedes recuerdan que la aceleración centrípeta tenía que ver con la velocidad tangencial, se relaciona de esta manera. La aceleración centrípeta era b cuadrado sobre r. ¿Está bien? Entonces, el radio en el que va a quedar girando esta bolita, esta carga, simplemente lo despejo acá. Despejo acá. A ver si. Me parece que me quedó mal. Ahora. Ah, no, me quedó bien.
el radio lo despejo acá, fíjense que el radio lo paso para el otro lado y QVB lo paso para abajo, y simplificando me queda que el radio va a tener que ver con M por B, o sea, la cantidad de movimiento de la partícula, dividido Q por la intensidad del campo magnético. O sea, si la partícula se está moviendo a velocidad muy grande, para el mismo campo magnético va a quedar engrampada en una trayectoria circular de radio más grande. ¿Está bien? Y acá pueden hacer esas consideraciones. Si el campo B fuese muy intenso, entonces el radio de curvatura sería muy chiquitito, quedaría dando vueltas muy chiquitito, porque serían fuerzas muy grandes, aceleraciones centrípetas muy grandes las que estarían actuando, y así sucesivamente pueden hacer distintas consideraciones. ¿Está bien? Entonces, esta partícula va a quedar engrampada dando vueltas en una circunferencia de un radio de curvatura bien determinado por los parámetros del problema. ¿Está bien? Tal como dice esto que está acá. Ahora, esto va a quedar entonces orbitando así, entonces yo me puedo preguntar, bueno, ¿y cuál va a ser el periodo? ¿Cuánto tiempo va a tardar la partícula en dar una vuelta? O sea, el periodo de la órbita circular. Bueno, el periodo de la órbita circular es el perímetro sobre la velocidad, ¿no? 2πr sobre b, que reemplazando quién es r, me queda que el perímetro depende, bueno, de la masa, de la carga y inversamente del campo magnético. Pero fíjense que algo interesante es que resultó independiente de la velocidad. Es independiente de la velocidad que tenga. ¿Está bien? Es independiente de la velocidad. Perfecto. Bueno. Muy bien. Entonces, una aplicación de esto, les quería contar una aplicación de esto, que se usa muchísimo en laboratorios de química analítica, y bueno, tiene un montón de aplicaciones, es el espectrógrafo de masas, ¿no? Que básicamente es una técnica para medir la masa por unidad de carga de iones, ¿no? ¿Cuánta masa por unidad de carga tiene un ion? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Yo tengo acá, un segundito, este no es el correcto. Bueno, no importa. Bueno, yo tengo acá un gas que quiero analizar en esta región de acá, y cuando dejo pasar el gas a esta cámara, el gas puede ser neutro, pero lo que hago es bombardearlo con electrones muy energéticos. O sea, le tiro pum, pum, con esta cosa que se llama cañón de electrones, lo someto al bombardeo de estas partículas cargadas de muy alta energía, ¿no? Entonces, esos electrones van a chocar con las moléculas del gas y lo van a romper esas moléculas, y entonces puedo generar, a veces lo rompen y genero un ion cargado u otro. Tengo distintas maneras de romperlo. ¿Está bien? Entonces, acá me generó iones, en esta cámara me generó iones. Y después, acá tengo unas placas que me van a permitir acelerar esos iones. ¿Por qué? Porque pongo una bruta diferencia de potencial, y entonces tengo los iones cargados, y cuando tengo iones asociados, partículas cargadas, en un campo eléctrico muy intenso, ¿está bien? Generado por esta diferencia de potencial, se van a acelerar, ¿no? Se van a empezar a mover. Entonces, los iones positivos van a ganar una energía y se van a empezar a mover por acá. Y el trabajo, o sea, si yo aplico el teorema de trabajo de energía, yo con el campo eléctrico es una fuerza que le está haciendo trabajo a las cargas, ¿no? Entonces las está acelerando, y entonces la energía cinética que ganan es igual al trabajo que le está dando el campo eléctrico en este caso. Entonces, pero el trabajo del campo eléctrico ya sabemos cómo calcularlo, es Q por la diferencia de potencial, ¿no? Q por la diferencia de potencial. La carga de esos iones por la diferencia de potencial es el trabajo que hace la fuerza eléctrica a lo largo de la trayectoria que recorren los iones, y ese trabajo se usa simplemente para acelerarlo, ¿no? Entonces es toda energía cinética que ganan los iones. Entonces, si están en reposo, la energía cinética final va a tener que ver con esto que está acá. Entonces, acá lo tengo acelerado, y cuando pasan por acá,
entra en una región donde hay un campo magnético, supongamos que es vertical, un campo magnético vertical. Y, a ver, un segundito, porque como se me... Un segundito. Porque tenía acá... Bueno. A ver si era esto. Bueno, no, cuando se me trabó la máquina, se ve que me cargué una presentación un poquito más vieja que no va a tener una imagen que quería mostrarles. Pero bueno, sigamos. Entonces, tengo los iones acelerados y entran ahora en una región del espacio donde tengo un campo magnético. ¿Está? Es el ejemplo anterior. Entonces, como tengo un campo magnético, lo que va a hacer la partícula es empezar a tratar de hacer una trayectoria circular. ¿Está bien? Entonces se van a empezar a curvar. ¿Está bien? Esto que está acá. Y el radio de curvatura va a depender de la velocidad. ¿Se acuerdan? Este era el radio de curvatura de una partícula cargada que se movía a una velocidad v en presencia de un campo magnético B. ¿Está bien? Eso es lo que vimos la filmación anterior. Entonces, eso es lo que va a suceder acá. ¿Está bien? Ahora, fíjense que el radio de curvatura depende del cociente masa sobre carga. Así que distintos iones, como tienen distinta relación masa sobre carga, van a verse deflectados, van a empezar a transitar trayectorias circulares de radios un poco diferentes, ¿no? Y entonces, algunas se van a ver deflectado más, esta por acá, por ejemplo, y otras se van a ver deflectado menos, como las azules que están acá. Y yo después lo que puedo hacer es ir colectándolos con un slit, acá. Sí, qué lástima, no tengo la última transparencia, no importa. A ver, déjame ver una cosita simplemente. No lo tengo. Bueno, sigamos. Entonces, diferentes iones van a salir deflectados en diferentes direcciones porque van a haber recorrido en la zona donde había material magnético, donde había campo magnético, trayectorias de radios ligeramente diferentes. ¿Sí? Entonces, vienen por acá y una se deflecta más porque el radio de curvatura era mayor y otra se deflecta menos porque el radio de curvatura era menor. Y entonces, como salen de la región de campo magnético, no estaba en todos lados el campo magnético, se acaba. Cuando deja de haber campo magnético, siguen con la dirección que traían, luego de ser reflectadas. Y yo recorriendo distintos valores, moviendo esta rendija, voy entonces a recibir los iones que tienen diferente, que tienen distinta relación masa sobre Q, masa sobre carga. ¿Está? Entonces, yo con eso puedo ver cómo se partió el gas que puse al principio. O sea, ¿cuál es la composición de los iones que generé en esta cámara donde los bombardeé con los electrones energéticos? ¿Está bien? Y puedo entonces reconstruir la molécula que a mí me interesaba analizar. O por lo menos tener un espectro que la caracteriza. ¿Está bien? Y poder saber que se trata de tal gas y no de tal otro, de tal sustancia y no de tal otro. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Bueno, fíjense, esto es lo que sucede en realidad. Ahora, ¿cómo puedo cuantificar estas cosas? Bueno, de esta ecuación es fácil ver que la velocidad a la que se mueve está relacionada con todos estos parámetros, ¿no? Con R, con QV y con M, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer acá es simplemente despejar B de esta expresión, y en realidad lo que yo quiero es encontrar una expresión para B cuadrado, y entonces B cuadrado resulta esto que está acá. Simplemente es un despeje muy pavote de lo que ya sabía. Y ahora sí, voy a usar esto que ya sé, que la velocidad la energía cinética con la que entraban las partículas, los iones, está muy relacionado con los parámetros Q y delta V, ¿no? Esto que está acá.
Y por lo tanto, en lugar de b cuadrado, pongo todo esto que está acá, y lo que tengo es que Q por la diferencia potencial entre estas placas a la entrada es todo este choclito, pero que no es muy difícil de despejar, y encontrar esta relación final que es la que a mí me interesa. La masa por unidad de carga de los iones que detecto, acá, depende de b cuadrado, del radio de curvatura al cuadrado, y de 2 veces la diferencia de potencial. Esta cosa que está acá, el R cuadrado lo puedo medir. ¿Por qué lo puedo medir? Porque yo, por ejemplo, cuando pongo la rendija en una dada posición, estoy agarrando un R dado, ¿no? Y es muy fácil relacionar R con la posición de la rendija. ¿Está? Entonces, el radio de curvatura lo puedo determinar por la posición donde estoy midiendo, donde puse la rendija. El B lo fijo, es el campo magnético que yo de afuera pongo en esta región del espacio. Y el delta B lo fijo también porque es la aceleración que le di a los iones en esta parte que está acá, poniendo una diferencia de potencial dada. Entonces, esto se fija y esto se mide de acuerdo a la posición del slit de la rendija, y por lo tanto yo sé en cada posición de la rendija qué M sobre Q estoy recibiendo. ¿Está? Y con eso entonces, y viendo cuánta intensidad recibo en esa posición de la rendija, me dice, bueno, cuántos iones habían con este dado M sobre Q, y con eso puedo levantar el espectro. ¿Está bien? Bueno. ¿Sí? ¿Alguien dice sí? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Bueno, entonces, otra aplicación. Otra aplicación de esto es el caudalímetro electromagnético. Y la idea es la siguiente, la idea es tratar de medir a qué velocidad se mueve un fluido, ¿no? Un fluido puede ser, no sé, un fluido, creo que también con la sangre, no sé, hay distintas aplicaciones de esto, ¿no? Entonces, imagínense un fluido que se está desplazando por esta región, ¿está bien? Y este es lo que hace este aparatito es meter un campo magnético B que afecte a las partículas del fluido. Entonces, si hay partículas cargadas dentro del fluido, o sea, el fluido puede ser neutro desde el punto de vista de la carga, pero porque está en equilibrio una cantidad de iones positivos y negativos que están dando vueltas por ahí. Ahora, cuando pongo un campo magnético, miro esto desde arriba, ¿no? Miro esto desde arriba. El campo magnético, visto desde arriba, en la situación que estoy mostrando, está entrando a la pantalla, ¿no? Esto significa que el campo magnético está entrando a la pantalla. Y el fluido se mueve hacia abajo. ¿Se entiende? Bueno, entonces, son partículas que se están moviendo, el fluido entero se puede haber partículas cargadas positivamente y negativamente. ¿Y qué sucede con esas partículas? Bueno, si yo tengo partículas que se mueven hacia abajo, ¿está bien? Hagan la regla de la mano derecha y díganme si las partículas que se mueven hacia abajo cargadas positivamente, no es razonable que el efecto de tener un campo, que lo hagan en presencia de un campo magnético tal como está en la figura, es que aparece una fuerza hacia la derecha. Por favor, hagan con la regla de la mano derecha. El vector de velocidad apunta hacia abajo, lo engancho primero y después engancho al campo magnético que está hacia atrás y me queda el pulgar hacia la derecha. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con esto? Y la misma cuenta de producto vectorial sale para las cargadas negativas, solo que como están cargadas negativas, cuando multiplico por una carga negativa al producto vectorial de velocidad por campo magnético, la fuerza me queda hacia la izquierda. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, las partículas que venían bajando, cuando pasan por el campo magnético, las positivas se van para un lado, siguen bajando, pero se alejan un poco, ¿no? Se alejan entre sí. Por culpa de este campo magnético. Ahora, fíjense una cosa. En definitiva, desde el punto de vista eléctrico, electrostático, ¿qué tengo? Tengo ahora cargas positivas por este lado y cargas negativas por este lado. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista eléctrico, estas cargas, las cargas positivas y las negativas, van a generar un campo entre ellas, digamos, que lo que va a tratar de hacer siempre es que no se alejen, ¿no? Porque estas cargas negativas se acercan, se ven atraídas por las positivas y viceversa. Entonces, desde el punto de vista eléctrico,
estas caras van a tratar de juntarse con estas que están acá. Entonces tengo dos efectos. O sea, al separarse las caras aparece un campo eléctrico que tiende a acercarlas, ¿no? Fíjate, el campo eléctrico este hace que estas partículas rojas positivas tienden a ir para allá y las negativas tienden a ir para allá. Es lo que ya sabemos, cargas de signo contrario se atraen. Entonces, el campo magnético las separa, pero la fuerza coulombiana va a tratar de que no se separen. Entonces, en el estacionario se va a dar una situación donde donde las voy a encontrar típicamente, la distancia característica, esta que está acá, va a ser tal que la carga por el campo, o sea, las fuerzas atractivas eléctricas, se van a compensar con las fuerzas de repulsión de origen magnético, ¿no? En el estacionario la separación tiene que ser esta. ¿Está bien? Entonces, estos dispositivos lo que hacen es medir el campo eléctrico que se genera, ¿no? Fíjense que para que esta ecuación valga, la velocidad, o sea, el campo eléctrico tiene que ser tal, el campo eléctrico tiene que ser igual a la velocidad a la que se desplazan por la intensidad del campo magnético, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Así que la velocidad a la que se desplazan en la situación estacionaria es igual al cociente entre el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, el campo eléctrico se mide con estos aparatitos. Uno puede medir el campo eléctrico generado en esa región del espacio, y B es lo que se fija, ¿no? Entonces, yo con un dado B mido cuánto campo eléctrico se genera y sé a qué velocidad se está moviendo el fluido por ahí adentro. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno. Ahora, una consideración más es la siguiente. Nosotros habíamos visto que si teníamos una partícula aquí que se mueve con esta velocidad en presencia de un campo magnético perpendicular, ¿no? Que está entrando a la pantalla, que quedaba dando vueltas en esta región, ¿no? En esta región. Ahora, en un caso general, la velocidad no tiene por qué ser perpendicular al campo magnético que está afectando la partícula, ¿no? Entonces, en un caso general, puede ser esta la situación. Por ejemplo, en este caso, supóngase esta partícula que está acá, imagínense cuando está acá, el campo magnético es el celeste, y la partícula acá tiene una velocidad, esta que está aquí, que no es perpendicular a B, ¿no? No es perpendicular a B, o sea, tiene una componente paralela a B y una componente perpendicular a B, ¿no? La velocidad de la partícula, en realidad, tiene una componente perpendicular al campo magnético, pero también una componente paralela al campo magnético. Entonces, en este caso, la fuerza, fíjense que siempre involucra, como habíamos dicho, a la componente perpendicular. ¿Sí? Porque aparece B por seno de φ, ¿sí? Y B por seno de φ es justamente la componente perpendicular, como habíamos visto antes. Entonces, la fuerza en la dirección paralela, en esta dirección, es nula, ¿no? Porque la fuerza, ¿está bien?, es perpendicular al campo magnético. Y el campo magnético, entonces, no puede estar en la dirección del campo magnético. Entonces, la parte de la velocidad que estaba en la dirección del campo magnético no se va a ver alterada, porque no va a haber fuerza en ese sentido. Entonces, la fuerza, como la dirección de paralela a B siempre es nula, no va a alterar el valor de la componente paralela de la velocidad. ¿Está bien? Entonces, en la componente paralela siempre se va a mantener constante, y por lo tanto la partícula siempre va a tener una deriva constante en la dirección paralela al campo magnético. Y en esa dirección va a funcionar un movimiento rectilíneo uniforme, un MRU, porque no va a haber fuerza, no va a haber aceleración, y la velocidad de esta se va a mantener constante. Por lo tanto, lo que voy a tener es la superposición de dos movimientos. En la parte perpendicular, para la parte perpendicular, va a valer el razonamiento que hicimos acá.
y entonces en la parte particular voy a hacer siempre un movimiento circular en una trayectoria circular de un radio dado, como lo vimos antes. Pero sumado a eso voy a tener un desplazamiento en la parte paralela al campo magnético que se va a realizar a velocidad constante. Y entonces lo que voy a tener es una trayectoria helicoidal, ¿no? Helicoidal. Es como un círculo, pero que no se cierra, porque en esta dirección al instante siempre estoy avanzando, ¿sí? Siempre estoy avanzando y nunca termino de cerrar el círculo, porque en el eje X estoy avanzando a velocidad constante. Y eso me define una hélice, cuyo radio, bueno, el radio depende de lo que pasa en el plano perpendicular, ¿no? El radio depende de lo que pasa en el plano perpendicular, y cuántos giros doy, digamos, depende de la velocidad en la dirección paralela. ¿Sí? Entonces, en general, sigo esta trayectoria helicoidal. Perfecto. Entonces, un esfuercito más. Les quería mostrar esto que está acá. Esto que está acá. Que se conoce como una botella magnética, ¿no? Lo que es lo siguiente. No importa cómo, con estas bobinas donde circula corriente, no importa cómo, lo que se logra es generar un campo magnético que no es uniforme, sino que tiene esta pinta. Un campo magnético que tiene esta pinta. ¿Saben? Y entonces, este campo magnético tiene una propiedad interesante que es la siguiente. Imagínense lo que pasa con una partícula que, por ejemplo, esta partícula cargada positivamente que se mueve hacia la derecha, ¿no? Se mueve hacia la derecha. Entonces, en la región donde más o menos es uniforme, el campo magnético viene una cosa helicoidal. Y en esta región, la trayectoria, si ustedes hacen, después les pido que con cuidado vayan haciendo esta cuantita, pero por ejemplo, en este punto de acá, la velocidad justo en este punto está dada por este vector, el campo magnético acá es tangente a la línea de campo, así que ese T que está acá, cuando hacen B por B, discúlpenme, a ver, perdón, B por B, con la regla de mano derecha tiene que ser, la velocidad primero y el campo magnético B después, les va a dar que la fuerza es hacia acá adentro. ¿Está bien? Es hacia acá adentro, bueno, y eso es lo que va definiendo estas trayectorias. Pueden ir haciendo en distintos lados para convencerse que es así. Pero lo interesante es qué pasa cuando una partícula positiva que se mueve hacia la derecha llega a esta región. Porque cuando llega a esta región, fíjense, la velocidad instantánea es esta que está acá, ¿no? Es siempre tangente a la trayectoria, en este caso es esta que está acá. Y en este punto el campo magnético tiene esta pinta. Si ustedes hacen B por B, la fuerza les va a quedar ahora con una componente en la dirección X negativa. Quiere decir que en toda esta parte que está acá, el campo magnético S va a tratar de que la partícula acelerarla hacia el otro lado. O sea, acelerarla hacia el otro lado. Entonces, esta fuerza que aparece acá, la va a tratar de confinar nuevamente hacia el interior de esta región. Y cuando llegue a este otro lado, si ustedes hacen de vuelta este razonamiento, a medida que una partícula se acerca hacia esta otra punta, va a sentir una fuerza que la manda de vuelta para el centro. Entonces, con este campo magnético yo lo que logré es confinar estas partículas cargadas en esta región del espacio. ¿Sí? Cuando viene para acá, la fuerza magnética que produce este campo magnético trata de que vuelva hacia el centro, y cuando me vengo para acá, trata de que vuelva hacia el centro, y así sucesivamente. Y entonces los iones quedan dando vueltas por acá. Y esto es una manera muy, muy interesante de confinar plasmas, gas de iones, que están a muy altas temperaturas. Tan altas temperaturas que no lo puedo meter en ningún lugar porque lo derriten, ¿no? Por ejemplo, 1.000.000 de grados Kelvin vaporizaría cualquier contenedor material, pero sí lo puedo confinar con estas botellas magnéticas, ¿no? En donde partículas cerca de los extremos experimentan una fuerza magnética hacia el centro. ¿Está bien? Después mírenlo, esto, convénzanse que las fuerzas que aparecen por cómo es el campo apoyan la dinámica que les digo, pero quédense con la idea de que entonces este tipo de campos logran confinar partículas acá adentro. Y esto tiene la siguiente aplicación.
como vamos a ver más adelante, el campo magnético, la Tierra genera un campo magnético, y ese campo magnético, las líneas de campo magnético que genera la Tierra, tiene diferentes partes, pero cerca de la Tierra uno puede pensar que tiene esta estructura donde aparecen estas líneas de campo, ¿está bien? Y se crea una estructura conocida como cinturón de Van Allen, que tiene una utilidad muy, muy importante para el sostenimiento de la vida, porque la Tierra todo el tiempo, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, se ve sometida a bombardeo de partículas de muy alta energía cargadas, provenientes, por ejemplo, del Sol. El Sol es una fuente, tiene muchas reacciones adentro, muchos iones salen expulsados y muchos de ellos impactarían en la Tierra. Y entonces lo que sucede es que cuando viene una partícula cargada, de alta energía, el campo magnético en las cercanías de la Tierra funciona como estas botellas magnéticas, ¿no? Tiene una estructura donde estas partículas quedan engrampadas y quedan dando vueltas y confinadas en esta región que actúa como un escudo realmente para que no entren a la atmósfera terrestre. Entonces las partículas cargadas del Sol quedan en general engrampadas acá, y estos electrones de muy alta energía, iones de muy alta energía, quedan dando vueltas por acá, uno y otro, para un lado y para el otro. ¿Está bien? Cada tanto sucede que las partículas más energéticas pueden ingresar, y cuando lo ingresan, ingresan por estas regiones, porque es donde los bordes de la botella que no se bancan realmente dar vuelta la trayectoria, y hay partículas que la atraviesan, y suelen ingresar entonces por esta región y por esta región. Son partículas cargadas energéticamente de muy alta energía, que cuando entran a la atmósfera reaccionan y generan una serie de choques y de ionizaciones que emiten luz y son lo que se ven como auroras boreales, ¿no? Y eso sucede en esta región, que es justamente en el Polo Norte, la región donde terminarían estas botellas magnéticas generadas por el campo magnético de la Tierra. ¿Está bien? Entonces, este fenómeno de estrellas boreales tiene mucho que ver con estas partículas cargadas que quedan entrampadas en estas trampas generadas por el campo magnético terrestre y que logran salir y escaparse. ¿Está bien? Bueno, ahora sí, hagamos un merecido descanso. ¿Alguna pregunta? Yo no entendí bien qué representan cada uno de los colores, o sea, el rosita es lo que estábamos viendo antes de la botella magnética, ¿no? Sí, lo vamos a ver más adelante cuando hagamos campo magnético. ¿Está bien? Ok. El campo magnético de la Tierra, perdón. Vamos a tener toda una clase especial de campo magnético de la Tierra. Acá lo único que quiero es que vean simplemente que con este tipo de razonamientos, que simplemente es entender cómo funciona la regla de mano derecha, a grosso modo, y eso hace que la estructura de este determinado tipo de campos confine las partículas acá adentro, es lo que está funcionando también acá. ¿Está bien? Es lo que está funcionando también acá. Después lo vamos a ver con más detalle. ¿Ok? Bueno, arrancamos I-25. ¿Les parece? Dale. Uy, bueno, bárbaro.